Hola chicos, feliz día. Hoy iniciaremos con el tema número 4, Introducción a la estructura de las plantas, y nos vamos a enfocar en los órganos vegetales. Como les mencioné en la clase pasada, las plantas, al igual que otros seres vivos, están constituidos por diversos órganos. En este caso, las plantas de tipo cormofita están constituidos por tres sistemas: sistema dérmico, fundamental y sistema vascular. Y lo podemos hallar en sus diferentes órganos: raíz, tallo y hojas, que son estructuras especializadas con funciones específicas y morfológicamente diferentes. En la clase pasada también mencionamos que las plantas están constituidas por diversos tejidos. Algunos de sus tejidos simples son el parenquima, colenquima y esclerenquima, y entre ellos podemos conseguir subdivisiones. Ejemplo, aquí tenemos parenquima de reserva, aerenquima, parenquima secretor, colenquima y este otro tejido que se incluye dentro de los tejidos complejos, que son xilema y floema, específicamente tejidos conductores. Ahora bien, para hablar acerca de tejidos tenemos que mencionar sus orígenes. Como lo mencionamos la clase pasada, pues el origen de cada tejido u órgano proviene de un tejido meristemático que está en constante crecimiento. Es un tejido indiferenciado y no especializado en donde está ocurriendo constantemente la división celular. Tenemos dos tipos: meristema apical y meristema lateral. El meristema apical es aquel que se desarrolla tanto en la zona apical caulinar como en la zona apical radicular y le da longitud y permite el alargamiento de la planta. Luego de que esta planta cumple su primer ciclo vital, pasa a un segundo ciclo vital en donde el meristema lateral se activa, o sea, hay un engrosamiento de la planta, o sea, el crecimiento, claro, va a continuar siendo un crecimiento primario, pero al mismo tiempo van a comenzar a reponerse todos sus sistemas vasculares. Entonces, el crecimiento primario se divide en dos tipos: el crecimiento del meristema apical del vástago, que ocurre justamente en el ápice del vástago, donde tenemos un punto vegetativo. Este carece de protección y está rodeado por los primordios foliares. En conjunto forma lo que denominamos como la yema apical. Al mismo tiempo ocurre el crecimiento en el meristema apical radicular y se da en el ápice de la raíz. Hay un punto vegetativo en crecimiento, pero este está protegido por una estructura denominada caliptra o cofia. En esta imagen podemos estudiar los diferentes sistemas y órganos que intervienen en el crecimiento primario de una planta tipo cormofito. Tenemos el sistema de vástago y el sistema radicular. En el sistema de vástago tenemos el tallo con el peciolo, el vástago vegetativo de la yema axilar, los entrenodos, los nodos, el ápice del vástago y la flor como órgano reproductor. Uno de los órganos más importantes del vástago es el limbo. Este órgano tiene la función metabólica que mantiene viva toda la planta, pues allí se realizan los procesos de fotosíntesis, mientras que el sistema radicular está constituido por la raíz primaria, raíces secundarias y pelos radicales o vellosidades que podemos conseguir en los extremos de las raíces secundarias. Por su parte, el crecimiento secundario se divide en dos tipos de cambium: cambium vascular y cambium del corcho o cambium suberoso o felógeno, también lo podemos conseguir. El cambium vascular es aquel que, como su nombre lo indica, repone todo el sistema vascular. Está formado por una capa unistrata de células situadas entre el xilema y el floema primarios, constituida por células de procambium que permanecieron indiferenciadas pero con actividad meristemática mediante divisiones periclinales, mientras que el cambium del corcho repone todo el súber, o sea, la estructura protectora epidérmica de la planta. También es llamado cambium suberoso o felógeno,
da origen a la peridermis, un tejido de protección que reemplaza la epidermis. El felógeno se forma por divisiones periclinales de la epidermis, corteza, parenquima floemático o periciclo. En esta imagen podemos observar cómo están divididas las estructuras y tejidos del cámbium vascular. En este caso podemos observar el xilema y lo distinguimos porque se ven células un poco más hinchadas y el floema se ve un poco menos dilatado. También podemos distinguir que en toda esta región que atraviesa xilema y floema aparece el cámbium vascular y dependiendo de su posición tiene un nombre. Si se halla inmerso dentro del haz vascular se denomina cámbium vascular fascicular, pero si está en esta zona en donde no se encuentra dentro de un haz vascular empaquetado, se denomina cámbium vascular interfascicular. De este otro extremo podemos observar el parenquima que conforma la felodermis y de este otro lado el parenquima que conforma la médula de la planta. En esta otra imagen tenemos al cámbium suberoso. Este tiene la función de reponer todas las células epidérmicas que protegen constantemente a la planta de ataques de virus, bacterias o factores ambientales e incluso ataques de ciertos insectos. El suber, específicamente, está constituido por una serie de células aplastadas que han muerto y que están cubriendo la parte de las células vivas que conforman la corteza de la planta. En resumen, esta imagen nos permite dar una perspectiva a la función que cumple el cámbium vascular al reponer el xilema y reponer el floema, al mismo tiempo que el cámbium suberoso o felógeno cumple la función de reponer las células epidérmicas que constituyen el suber. Ahora hablaremos de la teoría estelar. La estela en los tallos no es más que el patrón que forman los haces vasculares y demás miembros como el periciclo, la médula, la endodermis, y nos permite determinar cuál es la relación filogenética de una planta con otra. Esta teoría es utilizada en la interpretación morfológica para clasificar filogenéticamente a los diferentes tipos vasculares que aparecen en las plantas. La teoría estelar clasifica tres tipos de estela: protostela, con ausencia de columna central de médula y en donde se halla tejido vascular; la sifonostela, en donde no hay tejido vascular en la zona central, sino que una columna constituido por tejido de reserva y se denomina como médula; y la euestela, en donde hay haces verdaderos, haces discretos, regiones empaquetadas que rodean la médula, excepto en las monocotiledóneas. Iniciemos con la protostela. La protostela se divide en tres tipos: haplostela, actinostela y plectostela. La haplostela se caracteriza porque genera una banda central de xilema rodeada por un floema. Aquí estamos viendo las células más pequeñitas y el xilema en la zona central. Mientras que la actinostela forma una región ciertamente lobulada o estrellada en donde podemos conseguir el xilema en el centro y el floema en la parte externa. Mientras que la plectostela genera unas especies de placas, ¿ok?, que están rodeadas por el floema, o sea, internamente tenemos xilema y externamente el floema. Por su parte, el patrón estelar de la sifonostela se divide en dos tipos: anfifloemática y ectofloemática. La anfifloemática se caracteriza porque, además de presentar un sifón en su parte central, denominado como médula, y constituido por tejido de reserva, presenta tres anillos constituidos por un primer anillo interno de floema, posteriormente otro anillo de xilema y por último un anillo de floema. ¿Qué quiere decir esto? Que el xilema
está rodeado tanto de floema por el interior como floema por el exterior. La sifonostela de tipo ectofloemática se caracteriza porque solamente presenta un anillo interno de xilema y un anillo externo de floema. Y evidentemente, como toda sifonostela, una región interna denominada médula constituida por tejido de relleno. La teoría estelar nos sugiere un tercer patrón de sifonostela. Este es considerado como una derivación de la anfifloemática y recibe su nombre particular como estela dictiostela. La dictiostela es típica en muchos helechos y se cree que se produjo evolutivamente por la presencia de largas lagunas foliares superpuestas que rompen la continuidad del cilindro vascular. En este corte transversal aparece como un anillo de haces concéntricos con el xilema al centro y el floema alrededor, provisto cada uno de periciclo y endodermis. Cada haz vascular de la dictiostela se denomina meristela. Cada una de estas se denomina meristela. Y esta estela compuesta de varias meristelas se denomina también polistela. En conjunto le denominamos polistela. El último grupo de estelas es denominado como euestelas o estelas verdaderas. Este es un tipo que desarrolla haces discretos verdaderamente empaquetados y que rodean a la médula. Se clasifican en dos tipos, euestela y atactostela. La euestela se caracteriza porque forma haces discretos empaquetados que están rodeando constantemente la médula y no se encuentran insertos en esta, sino que están más próximos a la epidermis. Por su parte, la atactostela se considera una variante de la euestela. Sus haces vasculares son colaterales o concéntricos y cada uno de estos empaquetamientos se encuentran esparcidos en el tallo, formando anillos que no se tocan entre sí, pero que forman hileras crecientes respetando un patrón anular. Hasta aquí el repaso del tema de crecimiento de tejido vegetal y la primera parte del tema de órganos vegetales.